Que la gracia y la bendición del Señor repose sobre nosotros en esta hora y siempre, y que haya una administración del Espíritu de vida sobre cada uno. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En el capítulo 5 del libro de Josué, en el verso 14 y 15, hay dos versos ahí que no solamente es de leerlos, no solamente es de oír, sino de abrir nuestro corazón, nuestro espíritu a lo que sucedió ahí, hermano, con respecto a Josué. No solamente con lo que sucedió con Josué, sino también, hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo, porque todo lo que está escrito, todo lo que ha sido revelado y se quedó escrito, hermano, y el Señor lo revela a través de la palabra por su Santo Espíritu, a nosotros es para aplicarlo a nuestra vida. Hubo una manifestación de un varón que estaba delante de Josué, un varón con una espada desenvainada, y Josué le preguntó que si era del ejército de Dios o era de los enemigos, y este varón respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, hermano, el Señor se manifiesta de muchas maneras, pero a Josué le dice: más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, hermano, al presentarse este varón ante Josué, Josué no solamente pudo reconocerlo por espíritu, por la voz, sino también a nivel de su alma, de su conocimiento, supo quién era. Él había estado en la escuela de Moisés, y Moisés le había enseñado muchas cosas, tanto de lo natural como sobrenatural, acerca de cómo presentarse delante de Dios, cómo estar en la presencia de Dios. Fíjese que Josué no fue llamado como sacerdote, fue establecido como un guerrero, y el que Dios preparó para repartir la herencia al pueblo del Señor. Entonces aquí, hermano, tiene que tener un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová, porque este era un guerrero. A este guerrero se le manifiesta como príncipe del ejército de Jehová. Él reconoce la autoridad de este príncipe, y no solamente la autoridad como príncipe, sino, si usted lee detenidamente, dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. No era un ángel cualquiera, él sabía quién era, le adoró. Porque Moisés le había enseñado, hermano, y en la ley decía que no se tenía que adorar estatuas, no se tenía que adorar ídolos, no se tenía que adorar hombres, nada. Que solo a Jehová Dios se le adoraba. Entonces, hermano, cuando viene el príncipe de los ejércitos de Jehová, él entendió quién era y le adoró. Se postró y adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces, hermano, reconoce la autoridad de este príncipe, reconoce la autoridad del Señor y dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces sabía que cuando se presentó ante él como el príncipe de los ejércitos de Jehová, era porque traía una orden. Y él, hermano, antes de recibir la orden, le adora. Hermano, porque si le adoramos, estamos dispuestos a servirle. La adoración no es nada más una expresión así que se va al aire y que nosotros creemos que llega al Señor. En la adoración está implícito, hermano, el servicio, el darnos, esperar el momento. Le adora. Y cuando le adora, hermano, le dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces, hermano, está dispuesto a obedecer. Cuando estamos llamados o somos llamados a adorar, también estamos siendo preparados para obedecer. Para obedecer. Fíjese que David era un adorador y estaba dispuesto a obedecerle al Señor.
Saúl fue llamado a ser rey, pero le dieron indicaciones, hermano. Fue llamado a ser rey, pero fue ungido como príncipe del pueblo del Señor. Pero cuando iba a ser ungido como rey, ya no fue ungido como rey. Cuando Samuel llegó a ungirlo como rey, hermano, se dio cuenta que no había llenado los requisitos que requería para ser rey. Y habían dado una orden. Bueno, desobedeció varias órdenes. Una de ellas fue que tenía que destruir a Amalek, a la carne, a todos, hermano, viejos, jóvenes, niños, animales, todo tenía que destruir a Amalek. Y no destruyó la totalidad de Amalek, dejó al rey y lo mejor del ganado. Hermano, ahí el Señor ya le dolió haberlo puesto como rey. Y le dice, ¿acaso no sabes que es mejor obedecer que los sacrificios y el prestar atención que los holocaustos? Luego, hermano, le dicen le dice el profeta, ahora ya es el profeta, le dice que espere 7 días, que al 7º día él va a llegar y va a presentar los sacrificios de paz. Pero aquí sucede algo muy, muy interesante, hermano. El rey no había aprendido a depender de Dios. El rey no había aprendido a depender o a esperar en la palabra profética. El rey dependía del pueblo, había sido ungido como príncipe del pueblo, pero su mirada estaba en el pueblo, y cuando vio que el pueblo comenzó a desertar, hermano, y miró que era el día 5º, día 6º, día 7º, y el profeta no aparecía, y comenzó a ver qué hacía, y el pueblo desertaba. Entonces dijo, bueno, como el profeta no se acerca, no viene, este profeta, así que es impuntual, no llega en el tiempo exacto, así que voy a ofrecer yo el sacrificio. Hermano, y él comienza a ofrecer el sacrificio, y cuando está ofreciendo el sacrificio, se aparece el profeta. E iba a ungirlo como rey. Y le dice, locamente has actuado. Fíjese, hermano, locamente has actuado, porque había sido llamado para ser, había sido ungido como príncipe, iba a ser ungido como rey, pero no como sacerdote. El sacerdote era el que tenía que presentar el sacrificio, pero él como rey quiso presentar ese sacrificio. Entonces, mi amado hermano, nosotros tenemos que saber cuál es la ubicación que tenemos. Moisés tenía a su servicio muchas personas. Y uno de los más cercanos era Josué. Él hubiera podido decir, yo quiero a este como sacerdote, pero no, Dios le dijo que llamara a Aarón y a sus hijos, pero a Josué que pusiera sobre él de su espíritu, fíjese, hermano, de su espíritu, para continuar la obra que había iniciado este varón, Moisés. Entonces, comprendió cuál era el llamado que Dios tenía, y en ese llamado se preparó. ¿Cuál es el llamado que usted tiene? En ese llamado, deje que Dios lo prepare. Y cuando estamos hablando de un llamado, no solamente enfoquémonos a la iglesia. Puede ser un llamado empresarial, puede ser un llamado, hermano, puede ser usted llegar a ser un industrial, un empresario, un negociante o un trabajador, un empleado, pero déjese preparar por el Señor, porque Dios tiene un propósito en todo. Dijimos hace días, hermano, que ningún trabajo es indigno. Todo trabajo tiene una dignidad. Hay dignidad en cualquier trabajo. Nosotros los hacemos indignos, pero Dios, hermano, dignifica el trabajo y dignifica a la persona que tiene un trabajo, por muy sencillo que sea. Este hombre, hermano, estaba dispuesto a obedecer, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Y mire que le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Le dice, mira, el lugar donde estás es santo. Esta es otra dimensión. Por lo tanto, quita el calzado de tus pies. Y él obedeció. Entonces, hermano,
¿Cuáles fueron las indicaciones? No explica ahí cuáles fueron las indicaciones, por lo menos en el capítulo 5, pero más adelante le da las indicaciones cómo tiene que, hermano, conquistar esa ciudad, rodeándola, y en fin, usted ya sabe qué sucedió. Pero antes de darle las instrucciones, antes de darle las órdenes acerca de cómo tomar Jericó, le da una orden personal. Y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde estás es santo. Las órdenes que vienen no las puedes meter a tu razonamiento humano, a tu mente natural. Tienes que aplicarla al nivel espiritual. Y con ese calzado natural, con esa forma de caminar humanamente, no vas a poder entender lo que Dios tiene para ti. De la misma manera, para nosotros, Dios tiene un llamado, Dios nos está preparando, pero con la mente natural no podemos entenderla. Tenemos que ver que nos están llevando a una dimensión sobrenatural, a una dimensión, hermano, espiritual, a una dimensión donde la santidad de Dios se tiene que manifestar a nuestra vida, y lo que Dios ha preparado es santo. Si vemos vamos al Nuevo Testamento, nos da una instrucción el Señor en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, haciendo la comparación entre esto, hermano, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. En el capítulo 2, el Señor, hermano, habla acerca de, vimos de esto algo anoche, ¿verdad? En el nivel que Dios quiere para nosotros, hermano, Dios nos llama para que entendamos que nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. 1. Fuimos sepultados con el bautismo. 2. Fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces, hermano, hay una salvación, y esa salvación, hermano, no se manifiesta, sino que caminamos en el bautismo, caminamos, hermano, creyendo en la resurrección, porque en el bautismo somos sumergidos y luego salimos, hermano, somos bautizados o sepultados en el bautismo, somos resucitados por medio de la fe, por el poder del que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y entonces en eso Dios quiere que renovemos el espíritu de nuestra mente, que ya no estamos vivos para el mundo, ni estamos vivos para el pecado, sino que ya estamos muertos. Dice el verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces está diciendo, quiten ya el calzado viejo. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor nos dio vida. Nos resucitó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, porque despojó a los principados, a las potestades, los exhibió a vergüenza, hermano, y los venció. Esa mentalidad o ese espíritu de la palabra quiere el Señor que sea implantado en nosotros, que ahora ya estamos muertos juntamente con Cristo y vivimos por Él y para Él. Hermano, cuando entendemos que han sido perdonados nuestros pecados, que hemos muerto juntamente con Él en el bautismo, que hemos resucitado por medio de la fe, hermano, juntamente con Él, que hemos sido perdonados y que el Señor ya despojó a los principados, potestades, y el acta de los decretos contrario a nosotros también ya fue clavada en la cruz. Ahora, ¿cómo queda usted ante ese panorama? Salvo, perdonado, muerto en Cristo, resucitado en Cristo,
el enemigo no tiene arte ni parte con usted porque ya fue derrotado. ¿Cómo queda? Libre. ¿Libre para qué? Libre para adorarle. Libre para adorarle. Y entonces dice, nadie os prive de vuestro premio. Dice, hay un premio, dice, nadie los prive de ese premio. Hay un premio. Y ese premio es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero tenemos que entender cuál es ese premio del supremo llamamiento. Y dice, hermano, por su mente carnal unos se envanecieron. Entonces, cuando nosotros tomamos las cosas con la mente carnal, damos lugar a envanecernos, a hincharnos. Y el Señor dice que cuando nos hinchamos por causa de querer entender las cosas del Espíritu con una mente carnal, no nos agarramos de la cabeza, dice, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Está diciendo, mire, si ustedes se envanecen, si ustedes se hinchan, si ustedes quieren entender las cosas espirituales con una mente carnal, no están reconociendo su cabeza espiritual, que es Cristo Jesús. No reconoce esa cabeza, ni puede estar nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Y esas coyunturas y ligamentos tipifican, hermano, los ministros. Fíjese que esta parte de la mano y este antebrazo y el brazo tiene aquí coyunturas, hermano. Si no hubiera coyunturas hueso con hueso, dolería mucho. Pero las coyunturas ayudan, hermano, a que los huesos no estén pegados, ¿verdad? Que no se unan, que no se lastimen. Y esas coyunturas, hermano, representan los ministros que van uniendo una parte del cuerpo con otro. Entonces hay un reconocimiento de eso y por ello somos nutridos, dice, nutridos y unidos por coyunturas y ligamentos y creciendo según el crecimiento que Dios nos da. Entonces, hermano, somos un cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Y tenemos que estar, hermano, unidos a la cabeza y unidos por los ministerios que Dios ha llamado para ir creciendo de acuerdo al crecimiento que Dios nos da. Ahora, verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo, mire, si habemos muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como que si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, dice. Entonces, hermano, si estamos muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, hermano, que no vivamos en el mundo sometidos a los rudimentos del mundo, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Josué estaba en el mundo, pero cuando aparece o se manifiesta a él el ángel del Señor, el varón, hermano, que se presenta a él como el príncipe de los ejércitos de Jehová, hermano, le dice, este lugar donde estás es santo. No porque el lugar en sí era santo, sino porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Cuando la presencia de Dios está en su vida, hay una administración de santidad a usted. Y en esa administración de santidad dice, ya no puedes vivir como vivías antes. Ya no puedes pensar como pensabas antes, ya no puedes caminar como caminabas antes, ya no estás caminando, ya no debes caminar como conforme a los rudimentos del mundo, sino en la guianza del Señor. A Josué le dice, quita el calzado de tus pies. Aquí, hermano, al pueblo del Señor, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, le dice, no camines más conforme a los rudimentos del mundo. Ahora, si no caminamos conforme a los rudimentos del mundo, ¿cómo vamos a caminar? Dice el apóstol Pablo, o dice Dios a través del apóstol Pablo en las Escrituras, dice, hermano, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu.
Si tenemos vida por el Espíritu de Cristo, avancemos o caminemos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de verdad. Si tenemos vida por el Espíritu de Cristo, anhelemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos encamine. Ahora, vamos a la práctica, porque de tanto que hablé, no sé si me entendió. Pero hablé todo esto para entrar a lo práctico, a lo que todos los días vivimos. Perdón. ¿Y cuál es el diario vivir nuestro, hermano? El diario vivir nuestro es levantarse, arreglarse luego, desayunar y salir a trabajar. Y los estudiantes a estudiar. Ese es el diario vivir. Vaya, entremos ahora al diario vivir. En el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, ya lo hemos visto varias veces, pero ahora quiero enfocar de esta manera. Dice que hay tiempo para todo, hermano. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo de tirar piedras, de esparcir piedras, tiempo de recoger piedras, en fin que. Y todo lo hizo Dios bueno en su tiempo. Pero dentro de eso, en el verso 9, que es el número de fruto, en el verso 9 dice, qué fruto produce en ti el trabajo? Verso 9 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué le aprovecha a usted el afanarse en su trabajo? Oiga bien, afanarse en su trabajo. ¿Qué provecho le trae afanarse en su trabajo? Es diferente trabajar que afanarse en su trabajo. Cuando se afana en su trabajo, se va a debilitar, va de mala gana, se frustra, se apaga, hermano, ya no tiene deseos de nada, va porque tiene que ir, hace las cosas mal hechas. Sin usted estuviera mejor. Sí, hermano, porque ya vamos, ya somos estorbo a veces, hasta para nosotros mismos. Cuando entra el afán, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Dice. Entonces, hermano, aquí el afán es un tipo de calzado. Y si estamos en un lugar santo, dice, quita ese afán de ti. Hay afán y ansiedad. Y el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y haréis descanso para vuestras almas. ¿El Señor Jesús trabajó, sí o no? Sí. Primero trabajó en la carpintería. Y luego en la obra del Señor. Cualquiera diría, pero no está haciendo nada, solo va caminando y hablando y predicando. Pero dice, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Porque mi Padre trabaja y yo trabajo. Entonces, hermano, él estaba trabajando en lo que Dios le había mandado hacer, pero trabajaba en ese reposo del Señor. Trabajaba en el reposo del Señor porque Él es el Señor del día de reposo. Y el Señor nos llama a nosotros que trabajemos en ese reposo, en esa dimensión del reposo. ¿Y cuál es esa dimensión del reposo? Confiar y creer en Él. ¿Para qué le dieron el trabajo? ¿Para qué trabaje? Dice, bueno. Para ocuparse en Él. Aquí está. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Entonces, el trabajo que Dios nos dio, le dio a usted, me dio a mí, es para que se ocupe en Él. Cuando el Señor me abrió el entendimiento en esto, me dijo, el trabajo no es para hacer dinero. Ya lo prediqué hace tiempo y muchos se asustaron. El trabajo no es para hacer dinero. El trabajo no es para ver cuánto me va a pagar. El trabajo no es para hermano, el trabajo como bendición. Ahora el trabajo que le dijeron a Adán ya caído, le dije, con el sudor de tu frente comerás y la tierra te producirá espinos y abrojos. Esa es figura del afán y ansiedad. Es para afanarse por todo. Pero en Cristo Jesús dice, ¿qué provecho tiene esto? No tiene ningún provecho. No tiene ningún beneficio.
Solo trae enfermedades, dolencias, aflicciones, preocupaciones, hermano, y hasta la muerte. Pero cuando nos quitamos ese calzado anterior, hermano, y empezamos a ver, ¿para qué le dio Dios a usted un trabajo? Para que se ocupe en él. Y entonces, ¿y esto? Eso viene por añadidura, porque lo dice el Señor. Y en otro contexto bíblico dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quiere decir que tengo que estar metido en la iglesia todos los días, ¿no? El reino de Dios lo puede ver usted en su trabajo. El reino de Dios puede verlo en su trabajo, porque el reino de Dios es una dimensión espiritual. Es una dimensión espiritual a la cual Dios nos está llamando. Entonces, ahí dentro del reino de Dios podemos ver esa gloria de Dios, hermano. Entonces ya no vamos a trabajar. Ahora, qué difícil quitar ese zapato, ya está bien prendido a la mente, a nuestro caminar natural. Hermano, porque dice, no, es que tengo que trabajar para ganar y recibir mi salario al mes. Ya sea que trabaje o no trabaje, pero usted está recibiendo su salario al mes. Mejor dicho, ya sea que trabaje bien o mal, va a recibir su salario al mes. Pero no es ese el sentido del trabajo. El enfoque de Dios del trabajo es, hermano, el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres es para que se ocupen en Él. Ocuparse en Él, dedicarse, querer ver a Dios en todas las cosas. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora, este es el tiempo para que usted y yo abramos los ojos y veamos que Dios le dio un trabajo para que se ocupe en él. La remuneración viene de Dios. Cuando usted mire, hermano, va a venir. Ahora, ¿cómo viene la prosperidad? ¿Cómo viene la abundancia? ¿Cómo viene la riqueza? ¿Trabajando? Sí, trabajando, pero si usted da su corazón a entender que Dios le dio un trabajo para ocuparse en él, mire cómo realmente viene la prosperidad, cómo viene la abundancia, cómo viene la riqueza. Y no nos vamos a ir muy lejos. Siempre en el libro de Josué, capítulo 1, Dios le dice a Josué, verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿qué trae la prosperidad en lo que se emprende? Emprender es ser un empresario. Emprender es ser un negociante. Emprender es ser un trabajador. Se está emprendiendo, hermano, su trabajo. ¿Qué trae la prosperidad? Dice, meditar en la palabra de día y de noche. Es que tengo mucho trabajo, mi empresa no me permite estar en la iglesia. No me permite buscar a Dios, no me permite leer la palabra, no me permite esto. Se enfocó en el afán y en la ansiedad en su trabajo, no se enfocó en el plan y el propósito de Dios. Le dice a este hombre, tú vas a emprender este camino tan fuerte, tan grande, tan difícil, pero la prosperidad viene cuando medites de día y de noche en la palabra que Dios le había dado a Moisés y que se la había dado a él y nos la dieron a nosotros, en la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros a través de lo que está escrito. Dice, medita de día y de noche. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces medita en la palabra de día, de noche, porque eso va a traer prosperidad a tu vida. ¿Estás trabajando? Sí, medita. ¿Tienes un momento de descanso? Medita en la palabra. Luego dice, nunca se apartará de tu boca. Entonces la palabra tiene que estar, no solamente meditarla, sino también hay que confesar la palabra, hay que hablar la palabra, hay que dar testimonio de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, en vano es que el hombre se levante de madrugada y se vaya tarde a acostar. Es en vano, dice. Pero usted se ocupa en lo que Dios le dio y lo hace bien, meditando en la palabra de Dios, confesando la palabra de Dios. La prosperidad, la abundancia y la riqueza la trae la palabra del Señor. No el afanarse en el trabajo. Pero para entender esto tenemos que quitarnos el calzado de nuestros pies, la forma de pensar natural, la forma de pensar conforme a los rudimentos del mundo. Porque son rudimentos del mundo. Si usted no trabaja duro, no hay prosperidad. Hay muchos que trabajan duro de sol a sol y no hay modo que prosperen. Entonces dice, mira, ocúpate en lo que Dios te dio, pero medita en la palabra, atesora la palabra, llénate de la palabra, deje que Dios te ministre con la palabra. No solamente Josué. Vamos a ver Deuteronomio. Capítulo 28. Acontecerá que si oyeres. Mire, otra cosa más. No solamente meditaron lo que está escrito, hermano. Meditar y confesar y hablar, sino también dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra lo que está escrito. Mire, si oyereis atentamente la palabra que Dios te envía, para poner por obra lo que está escrito, que yo te prescribo hoy, dice, lo que yo te estoy diciendo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, te va a levantar, te va a bendecir. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Entonces, hermano, es leer, meditar, examinar, reflexionar, aplicar y oír la palabra de Dios, y eso trae prosperidad. Dice, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, y comienza a decir un montón de cosas, hermano, para que nosotros seamos bendecidos y prosperados. Ocúpese en su trabajo. Si trabaja 8 horas al día, ocúpese en su trabajo. Si trabaja 5, 7, no sé cuántas horas, pero ocúpese en él. ¿Cómo tiene que ocuparse? La palabra del Señor nos dice cómo debemos ocuparnos. Veamos, hermano, en Efesios capítulo 6, verso 5, y no me va a decir, no, usted no me va a decir eso. Hace un tiempo atrás prediqué esto y llegaron unas personas y me dijeron, ¿por qué siempre habla de los empleados y nunca habla de los empleadores? ¿Por qué siempre le tira a los empleados y a los empleadores no? Y dije, Señor, ¿y por qué? Y el Señor me dijo, porque estoy interesado en que los empleados hagan bien su trabajo. Después yo me encargaré de los empleadores. Pero los empleados son los que peor hacen su trabajo. Así me dijo Dios, así que yo no sé. Si usted lo está haciendo bien, pues. Porque el empleador tiene que ver, hermano, cómo saca para pagarle, cómo hace esto, hermano, negociar aquí, jalar aquí, hacer un préstamo aquí, tapar un hoyo aquí al otro, para poderle pagar al empleado. Y al empleado. Y cuando mira al empleador, él sabe que tiene seguro su salario. No estoy a favor del empleador, tampoco a favor del empleado, estoy a favor de Dios. Fíjese, hermano, entonces dice 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Quiénes hacen esto? ¿Obedece usted a su empleador como que si obedeciera a Cristo?
Estamos quitándonos el calzado de los pies, ¿va? De la cabeza, de la mente. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. ¿Obedece usted con temor y temblor? Pues ya viene este viejo otra vez a decirme lo que tengo que hacer. Y si es mujer, ya viene esta vieja. Así que, hermano, yo estaba con duda hoy en la noche del Señor. Y Señor, háblame, le dije, Señor, por favor, háblame. Y me dijo, habla. Y yo dije, háblame. Y me dijo, habla. Bien, está bien. Entonces, hermano, dice aquí, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. ¿Estamos en los rudimentos del mundo o nos vamos a quitar el calzado de nuestros pies hoy ante la palabra que el Señor está ministrando a nuestra vida? Luego dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Entonces, ¿para qué es el trabajo? ¿Para hacer plata? Es para ocuparse en él. ¿Cómo tiene que ocuparse? Si es empleado, dice obedeciendo, con temor, temblor y con sencillez de corazón. ¿Qué nos está enseñando el Señor ahí a través de eso? Humildad, obediencia. Está echando fuera la rebelión. Mira, hay una administración tremenda. Se me olvidó una parte en Eclesiastés. Dice en Eclesiastés, hermano, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, todo lo hizo hermoso, dice, y puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Está diciendo, mira, en ese trabajo Dios está haciendo una obra eterna en tu vida, que no te das cuenta. Y esa obra eterna es quitar la rebelión, la desobediencia, hermano, quitar un montón de cosas, ministrando obediencia, ministrando sencillez, ministrando, hermano, esa paz que Dios quiere. Dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Dios le dio el trabajo o se lo dio el diablo? Aquí, o Dios nos da o el diablo. Si Dios le da el trabajo, dice hermano, entonces no sirvamos como siendo vistos por el ojo del hombre, sino sirviéndole al Señor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios ahí en su trabajo, sí, ahí Dios puso eternidad en su corazón para que usted reciba una administración a las áreas eternas de su alma, hermano, porque su alma es eterna y puede tener una eternidad de gloria como una eternidad de tormento, aunque Dios ya nos sacó de eso por la obra de Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por la sangre de Cristo, por la obra de nuestro Señor. Pero aquí, hermano, nos prepara Dios, porque en la otra, cuando partamos de aquí, hay mucho trabajo que hacer. Y no vamos a ir a aprender allá. Esta es la escuela, aquí estamos aprendiendo. Aunque usted no lo crea, estamos aprendiendo. Allá vamos a ir a desarrollar lo que aprendimos aquí. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo se debe trabajar en el trabajo que Dios nos dio para ocuparnos en él? Dice que de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o libre. Entonces, el bien, ¿de quién viene? Del Señor. Su empleador en la tierra puede ser injusto y tal vez no le está pagando lo que usted considera que debe ganar. Pero si lo hace para el Señor es justo. Y si usted lo está haciendo para el Señor y lo ha entendido, hermano, y lo hace para Él, el Señor de cualquier manera, Él va a usar los medios que Él requiera para enviar su bendición. Yo trabajé en una empresa hace muchos años, antes de ser llamado, y en tiempo que estuve, hermano, hubo 3, ¿cómo se llaman estos? Hasta se me olvidó.
exigiendo aumento, huelgas. Hubo 3 huelgas y había un sindicato y otro sindicato. Y dice, ¿a cuál sindicato pertenece usted? A ninguno. Le digo, Dios me envió aquí y ya con Dios me quedo. Y en fin, que un sindicato hizo en una oportunidad una huelga y toda la cuestión, pidiendo aumento. Y estaban pidiendo, si no estoy mal en aquel tiempo, 25 quetzales de aumento. Hermano, antes de que terminara la huelga, a mí ya me habían aumentado como 4 veces más sin hacer huelga. La segunda vez la misma historia. Y me habían subido a otro puesto, hermano. Y entonces me dijo el Señor, si tú confías en mí, no vas a tener necesidad de estar haciendo esto. Porque yo te coloqué aquí y yo te voy a bendecir. Y ahora con libertad yo puedo decirle a usted, hermano, no participé en ninguna huelga pidiendo aumento, pero Dios, sin participar en huelgas, me aumentaba más de lo que pedían los que hacían huelgas. Y entonces yo pude conocer al Dios Todopoderoso en medio de ello, y le puedo decir a usted, no tiene que estar pidiendo, hermano, o extorsionando para que le aumenten, sino que Dios mismo se va a encargar de usted. Dios lo va a hacer. Así que, gloria a Dios. Incluso unos del sindicato ya me empezaban a llevar mal. ¿Y qué si les empezó a ir mal a ellos? Entonces ya me respetaron otra vez. Entonces Dios se encarga de todo, hermano. Mi amado hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Dice, el bien que usted hace lo va a recibir del Señor. Es que el jefe o este aquí no se da cuenta de que yo hago más de lo que me pide la empresa. No, si el dueño de la empresa es Dios. El dueño del negocio es Dios. Y Dios se da cuenta si usted lo está haciendo de corazón y lo está haciendo para el Señor. Y si lo está haciendo para el Señor, Él se encargará. Para no ir muy lejos, cuando yo me fui, hermano, de esa empresa, no me echaron, sino yo fui porque Dios me dijo sal. Y no quise hasta que me dio varias señales de fui, mire, presento mi renuncia. Y en la empresa esta, si uno presentaba uno renunciaba, no tenía derecho a nada. Y al presentar mi renuncia, hermano, me dicen, vaya al departamento jurídico y que le comiencen a hacer ahí su trámite para que le den todas sus prestaciones. Entonces me quedo yo asustado, dijo, pero ¿por qué si yo estoy renunciando? Usted váyame. Y a los pocos días fui a recoger mis prestaciones, porque yo estaba seguro que me iba a ir sin nada. Y hermano, y el Señor me dijo, mira, ¿sabes por qué? Porque trabajaste para mí, no trabajaste para la empresa. Entonces cuando nosotros trabajamos para el Señor, Dios se encargará. Pero para eso tenemos que quitarnos los el calzado viejo. Bueno, Moisés tenía sandalias y también Josué, ¿verdad? Entonces hay que quitarnos el calzado viejo, la forma de pensar de los rudimentos del mundo para poder recibir, hermano, lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y después habla de los amos, pero todavía no, ¿verdad? Estos hermanos me dijeron un día, me abordaron un día, ¿por qué siempre habla de los empleados y no de los empleadores? ¿O está a favor de ellos? Y como ya le dije, yo le pregunté al Señor, me dijo, porque me interesa que los empleados suban de nivel espiritual, porque yo tengo cosas grandes para ellos, pero necesario es que aprendan en lo poco para que tengan mucho. Aleluya. Gloria al Señor. Hay otros versículos. San Juan, capítulo 6. San Juan 6. Oiga, vea bien que estoy usando la palabra del Señor. O mejor dicho, Dios nos está ministrando, no estoy usando. Dios nos está ministrando a través de su palabra. San Juan 6, 27. Dice, hermano, aquí está claro lo que dice Eclesiastés. Trabajad no por la comida que perece. ¿Queda claro con lo que dice Eclesiastés? Que Eclesiastés dice, Dios le dio trabajo para que se ocupe en él. Ahora dice, trabaja pero no por la comida que perezca. No vayas a trabajar
por la comida que perezca, sino dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Está diciendo, trabaja, claro, eso te va a servir para comer, pero no trabajes por la comida, sino trabaja para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, que te lleva a poder disfrutar bendiciones eternas. ¿Cuándo? Cuando nos vayamos. No, ahora pueden ser esas bendiciones. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién nos va a dar? El Hijo del Hombre, Jesús. Jesús nos va a dar esa comida eterna, hermano. Esa preparación eterna a través del Espíritu Santo. Entonces, en el trabajo hay una preparación eterna, aunque no lo veamos, pero hay una preparación eterna. Lo vamos a ver si hermano, quitamos el calzado viejo, vamos a verlo. Fíjese que el capítulo 3 de Eclesiastés, verso 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces está diciendo, mira, hay un proceso, hay un producto eterno en el trabajo. Claro, cuando está Cristo. Y vimos, hermano, en el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aleluya. ¿Estamos claros con la palabra, verdad? Mateo 19:24. Gracias, hermana. Dice, hermano, otra vez dijo, ¿qué es más difícil o qué es más fácil? ¿Pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esto es para los empleadores, esto es para los ricos. Para los empleados es, hermano, obedezcan con sencillez de corazón. No trabajen para el ojo del hombre queriendo agradar al hombre. Trabajen para Dios, porque Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Aleluya. Marcos 10:25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban, pero el Señor le dijo, para los hombres es difícil, para Dios no es difícil. Entonces, dejemos a los ricos por un lado. Ahora, apliquémoslo a usted. Dios les dio un trabajo para que se ocupen. También a los ricos Dios les dio un trabajo para que se ocupen. Claro, Dios se va a encargar de ellos, pero el enfoque para nosotros como empleados es, hermano, que hagamos las cosas no para agradar al hombre, sino para agradar el corazón de Dios, entendiendo que Dios nos ha llamado con un propósito eterno y que Dios nos dio el trabajo para ocuparnos en él. Y cuando meditamos en la palabra de día, de noche, oímos atentamente la voz del Señor para poner por obra la palabra, esa palabra es la que trae prosperidad, trae abundancia, trae riqueza. Estas bendiciones te seguirán, dice, pero ocúpate en tu trabajo, pero no dejes la palabra, ni leerla, ni oírla, ni ponerla por obra, porque eso es lo que traerá la verdadera prosperidad para nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Porque cuando ya tenemos un trabajo, nos olvidamos totalmente de Dios, hermano. Reciba usted un trabajo y olvídese de Dios, al poco tiempo le quitan el trabajo, se queda sin nada. Y a buscar otra vez a Dios, y si le dan otro trabajo, se vuelve a ir. Bueno, usted no, porque aquí está, ¿verdad? Pero, hermano, es necesario que demos nuestro corazón a entender que Dios le dio un trabajo para ocuparse en él, no para agradar a los hombres, para agradar a Dios y dejar que Dios haga su obra eterna en su vida. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, dándote honor, honra, gloria, alabanza y adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, 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 gracias.